Cuando nosotros pensamos, hermanos, en esta vida, solamente en esta vida, sin pensar en nuestra vida espiritual, nuestra vida interior, sin lugar a dudas el oro es el metal más precioso que existe para el hombre en esta tierra. El hombre, para conseguirlo, hermanos, nosotros vemos que incluso ha perdido la vida por hacerlo. Y cuando alguien lo consigue, o muchos lo consiguen, hermanos, saben que en las manos tienen algo muy preciado, muy precioso, ¿no? Eso se traduce, por supuesto, en una economía abundante incluso. Con muy poco de oro, con pepitas de oro, usted puede obtener mucha ganancia. Y así podemos hablar, hermanos, en muchos ámbitos de la vida, cuando nos referimos a las posesiones que el hombre tiene. Cuando pensamos en las posesiones que el hombre tiene, para aquella persona, hermanos, una de las cosas es que llega a ser preciado y precioso, ¿no? Muy preciado. Ahora, yo quiero preguntar algo. ¿Hay cosas más preciosas que el oro? A breves rasgos, uno podía pensar y decirse, no hay nada más precioso que el oro. Pero cuando nosotros nos enfocamos en Dios, en lo que dice Él, en lo que enseña Él, nosotros podemos sacar la conclusión obvia que hay cosas más preciosas que el oro. Y es las cosas internas, las cosas del alma. Vamos a mirar a través de la Biblia algunas cosas que nos muestra en la palabra de Dios que son más valiosas que cualquier cosa humana aquí en la tierra, ¿no? Miremos aquí primero en este texto, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Tenga la bondad de leerlo, por favor. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Ok, aquí, a simple vista, hermanos, el título de esta lección, cosas más preciosas que el oro, la Biblia nos está mostrando, Dios nos está mostrando que hay algo más precioso que el oro. Aquí dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. ¿No? Ya nos está dando indicios, hermanos, que el hombre puede poseer algo que es más valioso que las cosas de esta tierra. En este caso es la fe. Vamos a pensar en esto más adelante. Vamos a empezar de esta forma. En este mundo tan diverso, compuesto por grandes diferencias en idiomas, culturas y tradiciones y gustos, sin embargo, hay un tema de interés común que todos entienden, el dinero. No podemos negar que este mundo gira alrededor y en torno al dinero, y la mayoría de las personas por dinero hacen cualquier cosa. Por eso hablamos del oro. El oro se traduce en grandes ganancias. O sea, lo más grande que un ser humano puede tener en esta tierra, hablando materialmente, ¿no? No importa, hermanos, el idioma, cultura, tradiciones o gustos. El dinero muchas veces es lo que le mueve a la persona.
en esta vida. ¿Por qué? Porque seguramente no conoce más que ese mundo, el mundo material y el mundo físico. No conoce más en su vida. No ha sido enseñado más, no ha escuchado más, en el sentido que hay algo más grande, de mayor valor que eso. ¿Ok? Pero como decimos, la Biblia nos muestra que hay algo mucho más grande. Por ejemplo, pensando en esto todavía, alguien dijo, todo hombre tiene su precio. A veces los hombres piensan en eso. Es decir, giran su vida en torno solamente a lo material, ¿no? El dinero habla y tiene un mensaje muy convincente. Las riquezas tienen una tremenda influencia sobre nosotros, los seres humanos. Sin duda, en este mundo existen cosas de mucho valor, tales como obras de arte, de pintores famosos, joyas, diamantes, aún grandes mansiones y muchas otras cosas que valen su precio en oro. ¿Cuál es la idea? La idea, hermanos, es comparar la vida material aquí, que no está mal. Realmente estas cosas no están mal en sí, ¿no? Si una persona, hermanos, si una persona puede hacer riquezas en base a su inteligencia, en base a su habilidad, Dios no lo condena realmente. ¿Cuál es el problema? El problema es que solamente en esta vida vive para aquello, para solamente lo material. Cuando hay algo más significativo que Dios nos está mostrando. Seguimos pensando en lo material. El oro es el metal más preciado en el mundo. Al menos representa en el lenguaje nuestro algo de sumo valor. Pero ¿habrá algo más precioso que el oro? Como preguntamos. ¿Habrá algo más valioso en toda esta vida que el dinero? Para muchos no hay nada más valioso que el oro y lo demuestran en su forma de vivir. O sea, es decir, esa es su razón de vida, ¿no? Sus ganancias materiales. Y como decía, en esencia no está mal. Todos buscamos ganancias en esta vida. Pero no todos buscan la ganancia espiritual. Esa es la diferencia, ¿no? En esta noche quisiera invitarles a tener en cuenta algunas cosas que la Biblia considera de valor inestimable, cosas más valiosas que el oro. Una, el alma. Dos, la fe. Tres, el reino de Dios. Cuatro, las promesas de Dios, o sea, las preciosas promesas de Dios, ¿no? Estas cuatro cosas, hermanos, la Biblia está mostrando que son mucho más valiosas que cualquier cosa material que el hombre pueda tener. Si nosotros tenemos estas cosas y tenemos nuestra vida física y material, seremos personas completas, teniendo tanto lo material como también lo espiritual. ¿Ok? Vamos a mirar. Vamos a primeramente a hablar acerca del alma. El alma. Para aquello vamos a Mateo capítulo 16, versículo 26. Tenga la onda de leerlo, por favor. Si puede leerlo ahí. Tenga la onda de leer. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Exactamente. Cuando nosotros pensamos, hermanos, en el valor nuestro no se mide por las cosas que tenemos. El valor nuestro se mide por lo que hacemos en el interior. Nosotros, hermanos, estamos
compuestos de alma y cuerpo. Pero normalmente el hombre olvida su alma. Esa parte es olvidada. Hace sus cosas todos los días, va a sus trabajos, ejerce su profesión, de pronto, hermanos, tiene sus ganancias y así vive la vida, pero no pensando en la vida interior. Pero aquí le da mucho valor Dios. Cuando estaba el Señor Jesucristo aquí en la tierra, una de las predicaciones que él hizo es esta: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Entonces, aquí está, hermanos, mostrándonos el valor de cada uno. Aquí nos habla de la parte externa, lo material, y nos habla de la parte interna. Que por vivir en esta vida buscando lo material y olvidándonos de Dios, podemos perder ¿qué cosa? Podemos perder el alma, nuestra alma, la vida eterna. Exactamente. Alma. En griego, hermanos, es pechuque, la parte espiritual del hombre. A eso nos referimos cuando hablamos del alma. La que no es material o corporal, esa que no muere. Esa que no muere. O sea, nosotros los seres humanos estamos destinados a seguir viviendo. Ya no en este cuerpo, sino en nuestro espíritu, en nuestra alma. Cuando una persona muere, se separa el cuerpo del alma. Se separa el cuerpo del alma. Y esa parte inmaterial, que es el alma, sigue viviendo. No muere. Un alma, tu alma, mi alma, vale más que todo el oro del mundo. El Señor Jesús nos enseña que si lo tenemos todo en esta vida, esa es la idea aquí, si lo tenemos todo y perdemos el alma, no tenemos nada en realidad. Nosotros sabemos perfectamente, ¿no es cierto?, que una persona que muere, ¿qué lleva al más allá? Nada. Porque es imposible que algo material pueda sobrevivir en la parte espiritual. Es imposible, ¿no? Entonces, mirando el alma, hermanos, este mismo texto, Mateo 16:26, Dios, y ese es el punto, Dios es el que ha decidido el valor del alma, ¿no? Dios ha decidido el valor del alma. Mire, primera de Pedro 1, 18 y 19. Tenga la bondad de leerlo. Léanlo, por favor. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Exactamente. Mire, por favor, cuando nosotros pensamos en el alma, ¿en qué sentido tiene valor el alma? En el sentido de que nosotros llegamos a ser salvos, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿A qué nos llama esto?
nos llama a mirar el sacrificio de Cristo, la razón de por qué el Señor Jesucristo murió en la cruz. Y la razón por qué murió en la cruz es para que nosotros seamos rescatados del pecado. Seamos rescatados del pecado para alcanzar la salvación. A una pregunta obvia. ¿Alguna cosa corruptible, alguna cosa de este mundo, a través de alguna cosa de este mundo, podemos ser salvos? No. No. Solamente por medio de la sangre preciosa de Cristo. O sea, Él derramó su sangre en la cruz para rescatarnos del pecado. O sea, nuestra alma estaba manchada. Nuestra alma estaba, hermanos, sucia. Él la rescató por medio de su sangre preciosa, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Quién puede hacer eso aparte de Cristo aquí en la tierra? Nadie. Es decir, un ser humano no puede salvar a otro ser humano. Ese es el punto. ¿Por qué? Porque los dos tienen pecado. Necesita a alguien que nunca pecó. ¿Y quién es ese que nunca pecó? Es Jesús, ¿no? Y Jesús, hermanos, nos rescató con su sangre preciosa. Entonces, la sangre de Cristo, hermanos, es el valor del alma. ¿Entiende? No podemos, hermanos, rescatar nuestra alma con cosas como ese aquí corruptibles, como oro o plata. No puede ser así. Porque no podemos llevarlo tampoco. Por esto nuestra meta, debe ser la salvación de nuestra alma. Mire Filipenses capítulo 2, versículo 2. Tenga la bondad de leerlo, por favor. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Muy amable. Nuestra meta en esta vida, ¿qué debe ser? La salvación de nuestra alma. La salvación de nuestra alma. Porque una vez que morimos físicamente, ya no existe oportunidad para salvación. Por eso, ocupaos, dice, en vuestra salvación con temor y temblor. Cuando nosotros pensamos, hermanos, en el valor de las cosas terrenales, las cosas terrenales tienen su valor, pero hay algo más grande, lo que tenemos nosotros internamente, lo que Dios nos ha dado, el alma. ¿Qué está haciendo usted con el alma? Nosotros, hermanos, en la vida diaria invertimos para nuestro cuerpo físico, para que se sienta bien nuestro cuerpo físico. Si tenemos problemas de salud, ¿qué hacemos? Buscamos la sanación de alguna forma, porque queremos sentirnos bien, ¿no? Si tenemos necesidad de otras cosas, posesiones o cualquier cosa que pensemos, buscamos eso en nuestra vida, para lo material. Pero ¿qué pasa con lo espiritual? ¿Qué pasa con el alma? Muchas veces el hombre se despreocupa del alma, o sea, no piensa siquiera en que necesita proveer para el alma. Que el alma necesita salvación. Y solamente la podemos conseguir a través de Cristo. A través de Cristo. Cada uno de nosotros, hermanos, cada uno de nosotros tenemos lo que se llama el alma. Cada uno. Y Dios nos da la oportunidad
de que podamos alcanzar la salvación de nuestra alma. No solamente velemos por lo material, sino también velemos por la parte interna nuestra. ¿Ok? Entonces el alma es más valiosa que el oro. Segundo, como habíamos dicho, la fe. Cuando pensamos en la fe, hermanos, ¿de qué hablamos? Miremos el texto, por favor. Primera de Pedro 1:7. Tenga la bondad de leer. Léanlo, por favor. Para que se retire vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, Ay, perdón. Ahí. alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Ok. Cuando sea manifestado Jesucristo. Permítame. ¿Ok? Mire aquí. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. En el texto anterior, ¿qué era más preciosa que el oro? La sangre de Cristo, la cual salva nuestras almas. Aquí, lo más precioso que el oro, ¿qué es? Vuestra fe, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. O sea, para seguir a Dios, ¿qué necesita la persona? Necesita la fe. ¿Pero qué tipo de fe? Necesita una fe activa. ¿Entiende? Una fe activa. Una fe, hermanos, que está en constante servicio a Dios. Esa es la fe que vale. Muchas veces la gente dice, yo sí tengo fe en Dios, pero no tiene ninguna intención de servir a Dios. ¿Esa fe servirá? No. La fe que habla aquí, hermanos, no es simplemente mental. No es simplemente pensar en que Dios existe y que de alguna forma yo tengo fe. No. Una fe verdadera para Dios es aquella que sirve a Dios. ¿No? Que sirve a Dios. Aquí dice en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. ¿Qué pasó? Ok. Entonces, la fe no es un sentimiento, simplemente algo que nace en el corazón como algo espontáneo. La fe no es sentir algo en nuestro interior, simplemente, ¿no? La palabra fe viene del griego pistis y es una firme persuasión, una convicción basada en el oído. Así pues, lejos de ser un sentimiento, la fe es el estar plenamente convencidos, es confianza plena. Confianza plena. ¿Sí? No es meramente pensar en que Dios existe y punto. Y yo sigo mi vida como mejor puedo. No. Mire aquí. La fe que agrada a Dios es aquella que está basada en la palabra de Dios. Por favor, lean Romanos capítulo 10, versículo 17. Aquí. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Exactamente. Mire. Hay dos tipos de fe. Una fe que es falsa y una fe que es verdadera. ¿Cuál es una fe que es falsa? Una fe que es falsa es basado en hechos falsos. Y una fe verdadera es basada en hechos verídicos. En este caso, la fe en Dios, la verdadera fe en Dios, está basada en ¿qué? Aquí dice,
en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Cuando usted estudia la palabra de Dios, ¿qué tipo de fe va a obtener? La fe verdadera. La fe verdadera. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué necesita hacer el hombre? Necesita oír, necesita escuchar la palabra de Dios. Cuando escuchan la palabra de Dios, cuando se interesa en la palabra de Dios, la palabra de Dios hace que nazca en el corazón, ¿qué cosa? La fe. Por eso la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. No puede una persona decir yo tengo fe en Dios sin que nunca ha oído la palabra de Dios, sin que nunca ha leído la palabra de Dios. Es imposible. No es la fe de la palabra de Dios. De pronto es una fe así, una fe simplemente que siente algo en el interior, una fe de sentimiento, simplemente. Pero esa no sirve. ¿Por qué? Porque la fe tiene como propósito, hermanos, la obediencia de la palabra de Dios. ¿Entiende? ¿No? Es decir, ¿por qué razón servimos a Dios? ¿Por qué razón obedecemos a Dios? Primero, porque tenemos el conocimiento de la palabra de Dios. Y en segundo lugar, porque la palabra de Dios ha hecho que nosotros tengamos fe. Eso es lo que nos impulsa, eso es lo que nos empuja a obedecer a Dios. Por eso, si uno piensa y dice, ¿qué es lo que Dios quisiera en mi vida? ¿Qué quiere que yo haga? Que oiga la palabra de Dios. Eso es lo que quiere Él. Lo que quiere Él es que tenga la fe basada en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. La fe, 1 Pedro 1:7, seguimos. La fe es más preciosa que el oro. ¿Por qué? Mire, por favor, en Hebreos 11:6 lo que nos dice. Tenga la bondad de leer. ¿Cómo dice la primera frase? Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿No? Agradar. ¿Qué implica la palabra agradar? La palabra agradar significa solamente tener el conocimiento que Dios existe. ¿Solo eso? ¿O significa obedecer su palabra? Obedecer su palabra. Por eso dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Si uno no tiene fe, nunca, escuche bien, nunca va a acercarse a Dios, nunca. Nunca va a buscar el camino de Dios. Nunca va a obedecer el camino de Dios. ¿Sí? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué significa la palabra galardonador? Es una recompensa. Sí, es una recompensa que Dios da. O sea, a todos aquellos que tienen fe en la palabra de Dios, ¿qué es lo que les ofrece? Les ofrece una recompensa, un galardón, ¿no? Ante los que le buscan. ¿Sí? ¿A qué se refiere ese galardón? Ese galardón se refiere a nuestra salvación, a la salvación de nuestra alma, ¿no? Sin fe
Aquí es imposible agradar a Dios y eso implica que sin fe es imposible ser salvos. Es imposible. Es imposible. Lamentablemente mucha gente se muere en este mundo sin servir a Dios jamás. ¿No? Y por ende, sin ser salvo. Marcos 16:16. ¿Qué nos dice ahí? Tenga la bondad de leerlo, por favor. Muy amable. Cuando habla aquí, que es galardonador de los que le buscan, Él otorga, Él regala. ¿Qué cosa para nosotros? La salvación. ¿Cómo llegamos a alcanzar la salvación? El que creyere, o sea, el que tiene fe. Pero no una fe muerta, no una fe estéril, no simplemente una fe en el cual de alguna forma dice que tiene fe. No, es una fe que le lleva a obedecer. El que creyere, el que tiene fe y fuere bautizado, será salvo. Ustedes recuerdan, nosotros vemos, hermanos, en las películas, ¿no es cierto? Cuando el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos. Eso es verdad. Resucitó. Lo último que hizo es estar 40 días con sus apóstoles. Cuando estaba con sus apóstoles los 40 días, empezó a darles otras instrucciones. Entre esas instrucciones les dijo, ir y predicar el evangelio a todo el mundo. ¿No? Y la pregunta es, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje que debían transmitir? Es, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Más el que no creyere será condenado. O sea, el que no tiene fe será condenado. Por eso arriba dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, necesariamente nosotros debemos pensar, ¿qué tipo de fe yo tengo? ¿Tengo la fe verdadera? ¿O tengo una fe equivocada, distorsionada? Seguimos con este pensamiento de la fe. Sin fe no se heredan las promesas. No se heredan las promesas. Mire aquí. Tenga la bondad de leer Hebreos 6:12. Hebreos 6:12. Léanlo, por favor. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Ok. Nosotros con nuestra fe estamos buscando ¿qué cosa? Buscando esa recompensa. Buscando, hermanos, heredar la vida eterna, heredar el cielo. Pero, ¿cómo vamos a alcanzarlo? Teniendo fe. Si no imitaros de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Quién en esta vida, aparte de Dios, puede darnos el cielo? ¿Puede otorgarnos la entrada al cielo? Nadie. No importa qué importante sea en este mundo. No importa qué tan famoso sea. No importa qué tan rico sea. Nadie puede darnos la salvación en este mundo. Solo Dios. ¿No? Viendo que la fe es más preciosa que el oro, es necesario fortalecerla. Es necesario fortalecerla. ¿No? Nuevamente, leemos Romanos 10:17. Léalo, por favor.
Exacto. ¿Cómo fortalecemos nuestra fe? Estando en la palabra de Dios. Si nosotros, hermanos, continuamente buscamos la palabra de Dios, ¿qué es lo que van a hacer en nuestro corazón? La fe. ¿Y qué va a mantenerse en nuestro corazón? La fe. La fe en Dios, ¿no? Entonces la pregunta es ¿cuánto tiempo dedicamos a esto? ¿Cuánto tiempo dedicamos a la palabra de Dios? Le dedicamos a la palabra de Dios. ¿Qué tanto esfuerzo hacemos para que nuestra fe crezca? Recuerde, solamente la fe nos va a dar la herencia. Si no imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. No nos va a dar la salvación, la vida eterna, el cielo, otras cosas. Es verdad, nosotros necesitamos laborar todos los días de nuestra vida para el sustento de nuestra vida física, sí. Pero necesitamos entender que hay algo más significativo en nuestra vida, que es el alma. Y si es que es importante el alma, ¿qué necesitamos tener en el alma? Necesitamos tener la fe verdadera. ¿Cómo tenemos la fe verdadera? Por medio de la palabra de Dios. ¿Ok? No hay otra forma. Entonces, el alma tiene más valor que el oro. Nosotros también vemos, hermanos, que la fe tiene más valor que el oro. La tercera cosa que podemos mirar, hermanos, es el reino de Dios. Mateo capítulo 13, verso 44 al 46. Tenga la bondad de leerlo, por favor, en sus Biblias. Léanlo, por favor, en sus Biblias. Mateo 13, 44 al 46. Léanlo, por favor. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Aquí nosotros vemos, hermanos, que Dios lo compara con lo habitual del hombre. Dice, el reino de los cielos es semejante. O sea, cuando es semejante, está comparando con algo que nosotros podemos identificar y conocer. ¿Sí? Aquí dice, es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿No es cierto? O sea, la idea es que el hombre ve una propiedad, de pronto analiza la propiedad y encuentra un tesoro. Entonces, es lo que hace es querer ser dueño de esa propiedad. Entonces, lo que él antes tenía como gran valor, o sea, sus posesiones, ahora el tesoro lo supera. Como el tesoro es de más valor para él, vende, dice, todo lo que tiene. Y va y compra el campo, o sea, el terreno. ¿Por qué? Porque ahí está el tesoro. Ahora, ¿a qué se asemeja esto?
Ahí dice, ¿no es cierto? El reino de los cielos es semejante a un tesoro. O sea, si nosotros, hermanos, pensamos en el reino de los cielos, hermanos, es de un inmenso valor como un tesoro. ¿Qué? ¿Qué aprendemos de esto? Pensemos un poquito en las consideraciones. No hay diferencia entre la iglesia y el reino de los cielos. O sea, cuando pensamos en el reino de los cielos, ¿de qué estamos hablando? De la iglesia. La iglesia del Señor es el reino de los cielos. Los cristianos como individuos son la iglesia y como gobierno son el reino. Somos ciudadanos del reino. ¿Quién es el rey? Jesús. Jesús es nuestro rey. Nosotros somos los ciudadanos. El reino se refiere a la iglesia, o sea, la gente que está gobernada por la voluntad de Dios. Cristo, a través de esta parábola, nos dice que al encontrar el reino de Dios, su iglesia, nosotros hemos encontrado algo que vale más que todo el oro del mundo. Recuerden, el reino de Dios es semejante, decía aquí, a alguien que encuentra un tesoro. Lógico. Ser el pueblo de Dios, ser hermanos llamados al pueblo de Dios, nos da un gran privilegio, porque podemos tener comunión con Dios y podemos heredar las promesas también, ¿no? El precio que se pagó por la iglesia fue la sangre de Cristo. Mire, Hechos capítulo 20, verso 28. Tenga la bondad de leer. Por tanto, mirad por nuestros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo es puesto por obispo para estar a la iglesia del Señor, la cual ganó por su propio sangre. ¿Qué le costó, hermanos, tener un pueblo propio para él, para Dios? Sangre. La sangre. La sangre de Cristo. La sangre de Cristo fue posible que nosotros llegamos a ser sus hijos, que nosotros lleguemos a ser sus herederos, ¿no? Debemos estimar, por tanto, la iglesia, considerar lo precioso que es, y esto nos debe motivar a dedicar nuestro amor, nuestro tiempo, nuestro apoyo, nuestro esfuerzo y sacrificio a las cosas de Dios. ¿Dónde servimos a Dios? En la iglesia. En la iglesia. Si nosotros somos su pueblo, somos sus hijos, ¿qué debemos hacer? Servirle. Estamos para servirle. Por eso es valioso la iglesia. Una quinta cosa, hermanos, valiosa es las preciosas promesas. Una de las cosas, hermanos, que el hombre nunca considera para seguir a Dios es las promesas que él hace en su palabra. Si el hombre supiera las promesas de Dios, seguramente consideraría seguir a Dios. Mire aquí, en 2 Pedro 1:4, léalo por favor. De los cuales nos ha dado preciosas y grandiosas promesas. Preciosas y grandísimas promesas. O sea, está hablando del valor de la promesa. Preciosas y grandísimas promesas. Cuando hablamos de estas promesas, que son grandísimas y preciosas, también podemos decir que son únicas. Únicas.
Ningún ser humano aquí en la tierra puede darnos estas promesas. ¿Cuáles son estas promesas? Vida eterna. Tenga la onda de leer. Leanlo, por favor. Y esta es la promesa que Él nos ha hizo la vida La vida eterna. eterna. Muy amable, hermano. Vida eterna. Y esta es la promesa que Él nos hizo. La vida eterna. ¿Todo el mundo irá a la vida eterna? No. Solo sus hijos, solo aquellos que tienen fe en la palabra de Dios. ¿No? Esta es la promesa que nos hizo, la vida eterna. Mire, considere esta palabra eterna. ¿Qué piensa usted cuando piensa en esta palabra eterna? Sin fin. Sin fin. No, sin fin. O sea, cuando nosotros nos vayamos de este mundo, se ha separado nuestro cuerpo de nuestro espíritu. Y si vamos a la vida eterna, vamos a estar en ese lugar sin fin. ¿Entiende? Sin fin. No terminará. ¿No? Segundo, ¿cuáles son esas promesas? El perdón de pecados para nuestra reconciliación con Dios. Colosenses 2:13, ¿qué dice ahí? Tenga la bondad de leer. Nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Exactamente. Dice aquí, os dio vida juntamente con Él. Una persona que está en pecado, ¿cómo está? Muerta espiritualmente. O sea, viva físicamente, pero muerta espiritualmente en el alma. Pero, ¿qué ofrece Dios? Que perdonar todos los pecados. Todos los pecados. No es la promesa de un hombre. El hombre no puede otorgar perdón a otro hombre, a otro ser humano. No puede. ¿Por qué? Porque él mismo necesita ¿qué cosa? Necesita el perdón. ¿Quién puede perdonar solamente? Dios. Solo Él puede perdonar. Pero nosotros necesitamos venir a Dios. Si no venimos a Dios, ¿seremos perdonados algún día? No. Porque no venimos a Él. Pero Él, en su promesa, hermanos, Él dice que Él puede darnos vida. Y cuando nos da vida, eso implica que nos ha perdonado de todos los pecados. Él nos da la esperanza del cielo. Léanlo, por favor, en Colosenses 1:5. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Exactamente. Qué hermoso mensaje. La esperanza en el cielo. A causa de la esperanza que os está, ¿cómo? Guardada en los cielos. ¿Será que Dios está mintiendo? No, Él lo va a cumplir. Guardada en los cielos. La pregunta es, ¿en qué tenemos esperanza en esta vida? Muchos tienen esperanza en sí mismos, muchos ponen su esperanza mayor en otras personas o ponen su esperanza mayor en sus posesiones, en sus cosas. Pero la esperanza correcta debe ser puesta ¿en quién? En Dios. ¿Por qué puede hacer esto por nosotros? Guardada en los cielos. Oraciones escuchadas. Léalo por favor, 1 Pedro 3:12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Exactamente. Cuando nosotros oramos, por ejemplo, hicimos una oración aquí. ¿Quién nos está escuchando? Dios. Dios, porque así lo promete. Lo promete Dios. O sea, en otras palabras, en Cristo tenemos una vida rica de promesas y
bendiciones. Si usted se va de Cristo, siendo cristiano, usted se va de Cristo, se olvida de la iglesia, se olvida de Dios, ¿qué pasó con estas promesas para usted? Perdió. Por eso, aquellos que estamos en Cristo debemos seguir en Cristo hasta el final. Y aquellos que no están en Cristo tienen que venir a Cristo para alcanzar las promesas de Dios. ¿No? En conclusión, para concluir, dejemos de pensar como el mundo que cree que el dinero es lo más importante y valioso que hay. El mundo cree eso. El mundo cree que eso es lo único importante en la vida. No es así. Hay cosas de verdadero valor, hay cosas preciosas. Y esas cosas preciosas nos las da Dios. Hay cosas más valiosas que todos los tesoros de este mundo. Las cosas de este mundo son inciertas. Y debemos recordar y tener presente siempre que en Cristo somos ricos. Por ejemplo, una de las cosas intangibles se llama la fe. ¿Alguien nos podrá quitar la fe? No. El que puede quitarnos la fe somos nosotros mismos. ¿Entiende? O sea, alejándonos de Dios. Pero las cosas de este mundo, cualquiera puede quitarnos. Ese es el punto. Podemos perder todas las cosas de este mundo, pero si nosotros no queremos que nos arrebaten la fe, no, nadie podrá hacerlo. Y podemos continuar, ¿no? Por eso las cosas de este mundo son inciertas. Y debemos recordar y tener presente siempre que en Cristo somos ricos. Mire, un último texto, 2 Corintios 8:9. Tenga la bondad de leer. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Muy amable. Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa la palabra gracia? ¿Alguien sabe? Regalo. Pero hay algo más. Para nosotros, ¿qué regalo es este? Es un regalo inmerecido. Eso es lo que significa gracia. ¿Por qué es inmerecido? Porque por nuestros hechos, independientemente de Dios, no podríamos alcanzar el cielo. Pero apareció Dios con su gracia. Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico. ¿Por qué? ¿En qué sentido pobre siendo rico? Pobre porque vino y se humilló. ¿En qué familia nació Cristo? Él nació en una familia pobre. Su padre era carpintero, ¿no? Él no nació en el reinado de alguien. Por eso dice, se hizo pobre, siendo rico. ¿Por qué? Lo que decía nuestro hermano. Porque él es el dueño de todo el mundo. Pero más sin embargo, en este mundo es siempre pobre, ¿no? Para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. O sea, en este mundo fue pobre él, para que nosotros fuésemos enriquecidos. ¿Cómo? Con muchas posesiones, muchas riquezas físicas. No, con una riqueza espiritual. Esa es la idea, la riqueza espiritual. No hay nada más precioso que esto. Amados hermanos y amigos, su alma para Dios es preciosa. Él quiere darnos salvación a nuestra alma. Él quiere llevarnos al cielo. O sea, que nosotros tengamos en esta vida una esperanza de llegar al cielo.
¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos esto? Aquí está la forma. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Es decir, si usted no cree nunca, usted no sirve a Dios nunca, ¿qué es lo que le espera? La condenación. Si usted cree y es bautizado, ¿qué le espera? La salvación. Gracias, amados hermanos, que Dios les bendiga. Sí, sí, hermano. Por ejemplo, los hermanos, ¿no? Muchos hermanos dicen a veces,